A ti, Señor Jesús. Sentaos un momento. Estamos en este periodo de Cuaresma y la Iglesia quiere que nosotros tengamos esa consideración de la conversión, que significa en cierto modo volver nuestra cara hacia Dios. Quizás lo ha dejado muy claro el Salmo responsorial. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Nosotros, si verdaderamente dirigimos nuestros pasos hacia Dios, es lógico que tengamos esa hambre de ver el rostro de Dios vivo. Y el Señor nos da aquí una indicación, algo que es muy importante para poder ver bien el rostro de Dios vivo. Y lo primero que nos cuenta es que Jesús va a su pueblo. Es interesante que los versículos que vamos a leer hoy, nos hemos saltado un poquito del versículo 24 de este cuarto capítulo de San Lucas, en el que lo primero que se dice es que ninguno es profeta en su propia patria. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando me preparaba para ser sacerdote, un sacerdote ya con experiencia, siempre en un desayuno con gracia nos decía: el peor sitio para predicar, en tu propia casa. ¿Por qué? Porque cuando digas cualquier cosa todo el mundo te dirá: sí, pero ayer mira lo que hiciste, o ayer mira lo que dijiste. Sí, mucho predicar, pero a ver si te lo aplicas. Y es que es verdad. Quizás las personas más cercanas, los que nos conocen mejor, son los que pueden tener pues un criterio quizás más duro hacia nosotros, en el sentido de que nos conocen bien. Sin embargo, el Señor, aunque va a su pueblo, y el pueblo de Israel tiene una conciencia clarísima de que ellos son el pueblo elegido, y por lo tanto el mundo se divide en judíos, y todos los demás que no son judíos son gentiles, es decir, la gente, pero no tienen que ver nada con el pueblo judío, con lo cual no importa, que no se salven. Y sin embargo Jesucristo, que viene con ese corazón grande, que quiere salvar a todo el mundo, porque a todo el mundo le importa, Él quiere que todas las almas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dirá luego San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el capítulo 2, en el versículo 4, que es algo que los papas últimamente están repitiendo constantemente. Lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para dejar claro eso, Jesucristo utiliza dos ejemplos del Antiguo Testamento que ya los judíos conocían. El primero es esta mujer, esta viuda de Sarepta. En tiempos de Elías, uno de los castigos que Dios impuso al pueblo fue una sequía. Y lo dice aquí exactamente. Dice que fueron 1 año y 6 meses. Eso es mucho tiempo sin agua, sobre todo en un país de sequía. Y había mucha gente que estaba pasándolo fatal. Y dice que Elías fue enviado a una viuda de Sarepta. Eso no es una viuda judía, es una viuda fuera del pueblo judío y en territorio de Sidón. Es como decir, habiendo tantas personas que estaban sufriendo, a quien le da un consuelo por aquel milagro del aceite es a esta viuda, y no a los otros. Claro, esto desconcierta, como diciendo, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que Dios ahora favorece también a los otros que no son judíos? Y quizás el caso de Naamán, que lo hemos leído en la primera lectura del segundo libro de los Reyes, es todavía más claro. Naamán está leproso, y la lepra es siempre una imagen del pecado. Naamán quiere curarse, y para curarse tiene que ir a un profeta del pueblo elegido. El profeta no le hace ascos ni le dice, tú vete de aquí porque no eres del pueblo elegido, sino que le dice, lávate 7 veces en el río. Y él se escandaliza, porque esa imagen de los 7, para que veáis, es también una imagen no solo del número perfecto para los judíos, sino de los 7 sacramentos. Es por ahí por donde nosotros nos curamos de los pecados. Y sin embargo este hombre, una vez que le han dicho eso, tiene una actitud de despecho, de creerse mejor que incluso los judíos y despreciar a los judíos, y dice, ¿qué tendrán que ver estos ríos comparados con los de mi tierra, que son mucho mejores? Pero gracias a Dios que tenía siervos que tenían sentido común. Qué faltos estamos de sentido común. Porque los siervos le dijeron, vamos a ver, si te hubiese dicho algo difícil, no lo habrías hecho. Te he dicho algo sencillo, hazlo, a ver qué pasa. Y entonces es curioso porque ante la obediencia de la fe, cuando nosotros obedecemos a Dios y a los que en su nombre están como profetas indicándonos su palabra, Él obedece y se cura. El pecado se cura con la obediencia.
El pecado se cura a través de los sacramentos. Y esto es lo que la Iglesia quiere que nosotros aprendamos. Pero cuando el pueblo judío ve que Jesús ha utilizado esos dos ejemplos de dos paganos a los cuales Dios ha favorecido, se enfurecen contra ellos porque el pueblo judío, con perdón, pues tiene esa actitud, que es una actitud cerrada, es una actitud cateta, es una actitud que no tiene los deseos de salvación del corazón de Cristo, que quiere salvar a todos los hombres y que lleguen al conocimiento de la verdad. Si tú y yo hacemos un examen en nuestro corazón y por lo que sea vemos y encontramos que hay personas, que hay gente que nosotros no estamos dispuestos o no queremos que se salven, haz un examen para pedir perdón. Eso no es el Espíritu de Dios. Y cuesta trabajo, porque hay personas, sobre todo a nuestros enemigos, como nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Amad a vuestros enemigos, porque el que ama a sus amigos no hace nada extraordinario. Hasta los paganos, hasta los que no creen en nada, aman a sus amigos y odian a sus enemigos. Nosotros no podemos ser igual que ellos. Y esto es una reflexión que durante la Cuaresma es muy importante. Y sobre todo querría hacer una mención a todas estas circunstancias que estamos viviendo ahora del coronavirus. Se ha insistido y yo creo que es algo que hay que subrayar y que tenemos que subrayar todos. No salimos o nos han dicho que nos quedemos en casa, no porque nos vayamos a contagiar nosotros, sino porque nuestra negligencia puede hacer que se contagien otros. Y por lo tanto, es obligatorio, como un acto de caridad, obedecer para ayudar a los demás. Qué importante, este es el misterio. El misterio es siempre pensar en los demás. ¿Que hace falta arriesgar la vida como los mismos sanitarios o como incluso pues a veces sacerdotes? El Papa nos ha insistido a los sacerdotes que estemos dispuestos a salir, a ayudar a las personas, a administrar los sacramentos si hace falta, donde haga falta. Hoy comentaba el Papa en la misa de Santa Marta que el obispo de Milán estaba celebrando la misa en un hospital. Y decía el Papa, es muy bien, estar con la gente cuando haga falta. Pero si no, a obedecer, como Naamán, así nos curamos. Alguien ha dicho, y me ha parecido muy bonita la frase, en el pasado se nos pedía a hombres y mujeres que saliéramos de nuestras casas para defender nuestra patria. Ahora lo que tenemos que hacer para defender a los nuestros es quedarnos en casa. Y no sé a veces qué será más difícil. Yo después de un día de encerramiento es que se sube uno por las paredes. Y es lógico, es difícil, pero merece la pena el sacrificio y el esfuerzo. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a vivir esta Cuaresma pensando en Dios para agradarle en todo, para pedirle perdón de nuestros pecados y pensando en nuestro prójimo, porque como nuestro Señor Jesucristo, nosotros queremos tener los mismos sentimientos que tuvo su corazón, que quería salvar a todos los hombres y que lleguemos todos al conocimiento de la verdad. Que así sea, y ahora nos levantamos para la oración de las fieles.